el Día Mundial, ¿no? Sobre este tema, ¿no? ¿Cuál es la seguridad hacia, digamos, quienes van a laborar en estos tipos de instalaciones, ¿no? Lógicamente, el tema de la seguridad física, que es el tema de protección contra incendios, tiene mucho que ver, ¿no? Pero como dije, vamos a verlo desde otro ángulo, ¿no? Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio, ¿no? A ver, creo que ustedes están pasando la presentación, me parece. A ver si podemos avanzar a la siguiente lámina. Ok, como una introducción sobre este tema, hemos puesto, y sabemos todos que hoy en día en este mundo eh, de la informática, de la digitalización, eh, los centros, digamos, mejor dicho, la información, ¿no? La data debe estar protegida, debe estar en un lugar seguro, confiable, ¿no? Lo que se quiere es, lógicamente, eh, las organizaciones es la disponibilidad de su información, ¿no? Que es lo tangible para ellos, ¿no? Entonces, ¿dónde deben estar ubicados esa información de toda organización? Lógicamente, en un centro de datos, ¿no? Los cuales se han convertido hoy en día en un órgano vital, más que un corazón, es el órgano vital de la digitalización de toda organización, ¿no? Juegan, lógicamente, como dice, un papel crucial en la era de la informática, la era de la era digital, ¿no? Ya que en el centro de datos, a través de su ambiente primordial, que es, como estamos viendo en la foto al lado derecho, que es el centro de cómputo, es donde se va primeramente a almacenar esa información. Segundo paso es procesarla y luego distribuirlas, llevar el transporte de esa información. Lógicamente, para poder lograr esto, hay de por medio ciertos elementos que se van a contemplar cuando se hace el tema de un diseño de un centro de datos, ¿no? Entonces, como dice, se distribuye esos volúmenes masivos de la información que es el día a día de toda organización, ¿no? Avanzamos, por favor. Entonces, estos centros de datos, como hemos dicho, tienen una función, ¿no? Entonces, perdón, me parece que se han adelantado una lámina. No, creo que estás avanzando, tendrías que retroceder. Ahí, ok. Entonces, dada la funcionalidad, o sea, cuál es el quehacer, su función de un centro de datos y, lógicamente, la operación de este, alojan diversos equipamientos, instalaciones y sistemas avanzados, como dice, los cuales requieren de un mantenimiento y operación especializada. Y eso es cierto, eh, porque este tipo de instalaciones llamado centro de datos va a constar de, primeramente, ciertas infraestructuras e instalaciones, como son el tema de climatización o control ambiental, la parte eléctrica, la parte de telecomunicaciones, eh, tenemos el tema de climatización, entre otros. Y dentro de esas infraestructuras, como van a ver, como dice, esos sistemas avanzados, que también son parte de esas instalaciones, habrán ciertos equipamientos, porque en la infraestructura eléctrica habrá, por ejemplo, UPS, el grupo electrógeno o la planta eléctrica, los transformadores, el trafo de aislamiento, entre otros. Lo mismo en el tema de climatización, los respectivos equipos de climatización, ya sean de precisión, ¿no? Los equipos para el tema netamente de seguridad contra incendios y así, ¿no? Entonces, eh, estos tipos de equipamientos y sus respectivas instalaciones van a ser alojadas en un centro de datos y necesitan, lógicamente, para esa buena operación, un buen mantenimiento, ¿no? Y aquí viene lo más importante en cuanto al tema de que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Vayamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, como dice, claro,
Si estamos hablando que se van a alojar todos estos tipos de equipamientos, instalaciones, sistemas como sistemas de TI, entre otros, entonces, además, como dice, de esas maquinarias, van a haber equipamientos de TI como servidores, switches, equipos de almacenamiento, routers, ¿ok? Pero no solo es el tema de esos equipamientos e instalaciones. Por el otro lado, vamos al lado humano. Hay un gran equipo humano, que es quienes tienen la responsabilidad de que el centro de datos esté disponible y por ende, lógicamente, la información, ¿no? Entonces, por eso dice, hay también un gran equipo humano que trabaja constantemente, que su labor es asegurar el buen funcionamiento correcto del centro de datos, lógicamente de que esto trabaje pues a la perfección, que no hubiera ningún tipo de inconvenientes o impases que haga que se pierda la disponibilidad del centro de datos. Estos profesionales, quienes laboran en un centro de datos, pueden ser ingenieros de diversas especialidades como técnicos, quienes, digamos, acorde a su especialidad, van a poder laborar, lógicamente porque sus especialidades son afines al funcionamiento y operación de un centro de datos, ¿no? Como estaríamos hablando tanto ingenieros como técnicos en la parte eléctrica, en la parte mecánica, en lo que es telecomunicaciones, electrónica, sistemas, informática, ¿no? Entre otros, como por ejemplo ingenieros civiles y también arquitectos. Lógicamente, lo primordial es que estos tipos de profesionales que van a trabajar en un centro de datos tienen que tener una específica formación. Y esa específica información es que deben de conocer, digamos, para empezar, las normas y estándares vinculados a lo que es la industria de los centros de datos o data center. ¿Sí? Que esas normas, ya en un webinar anterior lo hemos mencionado, ¿sí? Y que deben estar en constante y permanente actualización, porque la industria de los data centers, su evolución es muy rápido, ¿no? Lamentablemente, quienes estamos inmersos en este campo, cada 6 meses ya deberíamos de estar yendo a las aulas a actualizarnos, ¿no? Pero eso no quiere decir que solo cada 6 meses, sino que en el transcurso de esos 6 meses, también por ahí tenemos que ir buscando información, ¿no? Por eso, muchos de quienes estamos en este campo nos hemos, como diríamos, sin querer queriendo, vueltos a ser investigadores, ¿no? Porque estamos en constante, digamos, eh, alimentación, ¿no? O retroalimentación con respecto a todo lo que esté vinculado al centro de datos, ¿no? Y en todas las especialidades vinculadas, ¿no? Por ejemplo, yo, de especialidad, yo soy mecánico electricista, pero tengo que saber eh, lo que involucra las tecnologías de información, qué cosas son los avances vinculados a los centros de datos, en el tema de climatización, en la parte eléctrica, en telecomunicaciones, en la parte de sistemas, informática, ¿no? Como el caso del tema de la robótica, inteligencia artificial, ¿no? Y todo eso, porque es parte de mi día a día, ¿no? Entonces, como digo, evoluciona constantemente, ¿no? Ok, entonces avanzamos, por favor. Ahora, lógicamente, eh, el entorno de un centro de datos, eh, aclaremos que no es, digamos, algo común, ¿no? Con respecto a otro tipo de labores en otros entornos laborales tradicionales, es muy especial, pero el trabajar, digamos, en otras ramas que no sea, digamos, o entornos que no sea un data center, lo que vamos a encontrar son riesgos latentes, ¿no? Los que podrían ocasionar, digamos, algún tipo de accidente.
puede ser un riesgo de incendio, un riesgo eléctrico, un riesgo, digamos, del tema de la temperatura y cosas así. En el caso de un centro de datos, también va a haber ciertos riesgos. De los que acabo de mencionar, algunos también van a estar vinculados, ¿no? Pero digamos que esos riesgos dentro de, si lo llevamos a un nivel de latencia, de qué tan latentes o qué tan, digamos, peligrosos son, yo diría que son altamente peligrosos. Para que tengan una idea, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, la potencia, la energía que se maneja en un centro de datos es enorme con comparación a lo que puede haber en un edificio llamamos comercial, donde son puras oficinas, o en nuestras viviendas, ¿no? O inclusive hasta en la misma industria, ¿no? Entonces se maneja grandes tensiones o voltajes, ¿no? Y entonces los riesgos son mucho más latentes, mucho más peligrosos, ¿no? Entonces por eso dice, al igual que trabajar como en cualquier otro entorno laboral, donde están latentes los riesgos, en el caso de un centro de datos no los hace exento, ¿no? Solo que estos riesgos no solo se limitan a los asociados netamente a la tecnología, porque hay riesgos tecnológicos, que lo que van a hacer, claro, podrían afectar, digamos, con la vida de las personas o quienes van a laborar al interior de un centro de datos, pero no es tan, digamos, tan, tan latente, por decirlo así. La afectación más está, digamos, hacia la operación del centro de datos. O sea, puede alterar el funcionamiento o la confiabilidad de los sistemas, de los equipamientos, ¿no? Pero en cambio hay otros, como el caso de los riesgos producto de la energía, que eso sí, son muy peligrosos, ¿no? Como lo que mencioné hace un momento, ¿no? O los relacionados al tema de climatización, que también van a afectar la operación de los equipos, la operación del centro de datos puede ocasionar, digamos, un tiempo a lo que le llamamos un downtime, que es el tiempo de indisponibilidad o el tiempo de interrupción, ¿no? Debido al calentamiento de los equipamientos, ¿no? Entonces su operación ya no es confiable y puede salir del sistema. Pero también ese calor, así como afecta a los equipos porque los va a estresar, de igual manera a quienes laboramos en un centro de datos, ¿no? Entonces también puede ocasionar, digamos, un riesgo con respecto a la salud de quienes laboran en el centro de datos, ¿sí? ¿Qué más dice? Sino que también incluyen aquellos que cualquier trabajador podría enfrentar, como los ergonómicos o los relacionados con trabajos, por ejemplo, en altura, ¿no? Porque en un centro de datos también hay trabajos en altura. No solo en un centro de datos ya operativo, sino el antes, ¿no? Porque si nos vamos, por ejemplo, al ciclo de vida de un data center, el ciclo de vida de un data center empieza desde la etapa de planificación. Luego viene, digamos, dentro de ese ciclo, el siguiente es la etapa del diseño. Luego viene la etapa de la implementación o construcción. Luego viene la etapa de la operación y la etapa, lógicamente, donde se tiene que ver el tema de auditorías, pruebas. Entonces, como ven, hay un ciclo. ¿Okay? Entonces, esos riesgos, como dicen, en altura, por ejemplo, ¿no? Se puede estar presente en la etapa de operación, como puede estar presente en la etapa de la implementación o construcción. Entonces, los riesgos están desde antes que empiece a operar un centro de datos. Y en la etapa de operación también, que se pueden hacer mucho más latentes dependiendo. Y ergonómicos tiene que ver mucho con el tema de posturas, digamos, por ejemplo, equipos que tienes que mover. Entonces, esos equipos para moverlos, tienes que, eh, digamos, algunos comienzan a cargar los equipos, ¿no? Entonces, las malas posturas o la mala posición para cargar te puede generar algún tipo de hernias, entre otras cosas. Entonces, o dañar las columnas. Entonces, sobre estos tipos de riesgos
debe haber algún tipo de estrategia para evitar que estos riesgos ocurran y que puedan afectar a quienes laboran en un centro de datos, ¿no? Ok, la siguiente lámina, por favor. Perdón. Entonces, ¿qué importancia debe haber esto? Hay que identificar los riesgos, ¿sí? Así como netamente de seguridad física para un centro de datos, ¿no? Donde se ve tema de control de acceso y entre otras cosas, también hay el tema de la identificación de riesgo a través de un análisis de riesgo, ¿okay? Donde se identifica, digamos, estos tipos de riesgos, pero que puedan afectar la operación, o mejor dicho, la confiabilidad de la operación del centro de datos, o sea, sus infraestructuras y sus respectivas instalaciones, ¿ok? Pero en el caso que nos compete aquí es identificar los riesgos, ¿ok? Que puedan no solo afectar, digamos, la operación, sino también la salud de quienes laboran en un centro de datos. ¿Sí? Entonces, al identificar, ¿para qué? Para poder hacer todo un mapeo y luego poder controlar y monitorear esos riesgos. Entonces dice, identificarlos de manera proactiva, evaluarlos con precisión y controlarlos mediante ciertos procesos o procedimientos, como pueden ser, digamos, protocolos, pueden ser normas, reglamentos, etcétera, que las personas que laboran en un centro de datos deberían de cumplir, o quienes directa o indirectamente van a tener una relación con los centros de datos, también deberían de cumplir. Cuando digo quienes laboran, es el personal netamente del centro de datos. ¿Sí? Y los que tal vez directa o indirecta me puedo referir a proveedores, ya sean proveedores, digamos, de productos o proveedores de servicios. ¿Sí? Porque de repente el tema de mantenimiento, la organización lo ha tercerizado. Entonces, trabajas con proveedores de servicios quienes van a hacer reparaciones, instalaciones, ¿no? Entonces, estos terceros también deben de cumplir, al igual que los que principalmente laboran en el centro de datos, que es el personal netamente de la organización, deben de cumplir esos protocolos, esos reglamentos. Y esto, como dice, va a haber un tema de un control, se va a supervisar para una mejora, ¿no? O sea, ver en dónde se está fallando y mejorar esto. Entonces, la prevención. Entonces, hay que tener una cultura de prevención. Lamentablemente, no, creo que esto ya está arraigado en nuestros genes, ¿no? Aquí en Perú, lamentablemente, no hay una cultura de prevención en nada, ¿no? Ya queremos reaccionar cuando ya el muerto ya está enterrado, ¿no? Ni siquiera para enterrar, ya está enterrado, ¿no? Digo, por eso digo, es parte de nuestra idiosincrasia, está en nuestros genes, ¿no? Entonces debemos de cambiar, sacar ese chip, introducimos un nuevo chip de prevención. No solo en el tema que estamos viendo, sino ya en nuestra vida debemos de mantener ese chip de prevención en todo, ¿no? Esperamos que escale para recién reaccionar. Entonces, la prevención en un centro de datos es clave, porque como hemos dicho en algún momento, eh, esos riesgos pueden ocasionar, digamos, desde el punto de vista de operación, que la operación no esté disponible. O sea, el centro de datos no esté operativo. Y ese lujo no nos podemos dar. ¿Ok? O sea, la organización no se puede dar el lujo de que su centro de datos esté fuera de servicio. Y por el otro lado, los riesgos
en cuanto al tema de salud, tampoco nos podemos dar el lujo de que esos riesgos que van a afectar la salud del trabajador, pues reaccionar cuando ya hizo el daño, ¿no? Entonces, la cultura de prevención va por ahí. Pero dice, ¿para qué? Para garantizar no solo la integridad física de los trabajadores, sino también la continuidad operativa de las instalaciones. Porque va a ocasionar repercusiones, ¿no? Y no solo eso, sino repercusiones operativas donde ciertos servicios o aplicaciones no están disponibles. Y también, si no están disponibles, no hay producción. Y si no hay producción, entonces hay una afectación económica para la organización. Y si esos servicios o aplicaciones no están lógicamente disponibles, viene el otro punto, ¿no? O sea, no le podemos ofrecer todos los servicios que se han ofrecido, valga la redundancia, a los clientes. Entonces, la imagen, ¿dónde está la reputación? O sea, ¿qué imagen estamos dando a los clientes? Si no tienen los servicios que supuestamente tú estás ofreciendo. Ok, sigamos, por favor. Entonces, ya con este preámbulo de introducción, vamos ahora de lleno a la seguridad y salud laboral en un centro de datos. Como dije, es un tema que muy poco se toca, mayormente en centros de datos grandes, ¿no? A los cuales, oh, obviamente le digo los monstruos, ¿no? Como son Google, Amazon, Facebook, entre otros, esto es primordial, ¿no? Pero en centros de datos, digamos, como lo que tenemos, entre los pocos que se tiene aquí en Perú, esto de aquí lo ignoran. Cuando hablan de seguridad, dicen, ah, ya, la seguridad física, ah, el control de acceso, el tema de la seguridad contra incendio, ¿no? Pero más allá, ah, la seguridad de la información, ¿no? Ah, tengo que ponerlo firewall, ¿no? Para que no entren, o no me mande ahora que estamos con el tema de la ciberseguridad. O sea, por ahí se ve el tema cuando menciona seguridad, pero, y el otro lado, que va de la mano también. Entonces, la seguridad, el tema es muy amplio. Entonces, en cuanto a la salud y seguridad en un centro de datos o en los centros de datos, están enfocados en proteger primeramente al personal, directo o indirecto. Por ejemplo, esto es primordial en muchas organizaciones grandes. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en minas como cliente, como mis clientes, igual operadoras de telecomunicaciones. También he tenido como clientes, a, digamos, a las empresas generadoras de energía, ¿ok? Y cuando no necesariamente vas por una labor, por hacer una instalación o algo, sino hasta por visita. Lo primero que ven es este tema, ¿no? O sea, la protección de las personas. Y lo primero que te hacen es una charla de seguridad. Dependiendo de la labor, si vas a hacer algún tipo de labor, digamos, profesional, dependiendo la labor que vayas a hacer, o dependiendo si vas como visitante, a quién vas a visitar. Entonces te hacen una charla para el cuidado de tu vida. ¿Qué cosas no deberías de tocar? ¿Por dónde no deberías ir? ¿Cuáles son las medidas de prevención? ¿No? Por ejemplo, yo cuando he trabajado en los proyectos de estos clientes, cuando ya le vendía el proyecto y tenía que hacer
ya la implementación. Entonces, antes de empezar las labores diarias, viene la charla de seguridad, ¿no? Donde yo tengo que hacerla, esa charla, o sea, antes de que mi personal entre a laborar, ¿ok? Yo tenía que ver cuáles son los riesgos, o sea, como una de las láminas, identificar los riesgos que puedan poner en juego su integridad. Y sobre esa identificación de los riesgos, tenía que hacerle la charla de los 5 minutos. Y eso es obligatorio día a día, ¿no? Porque ahí todo eso se registra. Hay un prevencionista que verifica que como cabeza haya hecho la charla de seguridad y que todo el personal ha escuchado la charla de seguridad o firma. Y recién entran a hacer sus labores, pero ya saben los riesgos. En su área donde le toca laborar, ya saben cuáles son los riesgos, bajos, medios o altos que se han identificado, para que tomen las medidas de prevención y no pongan en juego la integridad de sus vidas, ¿no? Entonces, por ahí va, dice, donde se enfocan en proteger, dice, a los trabajadores y lógicamente los equipos. O sea, ya vamos al tema de la operación, ¿no? O sea, proteger dependiendo de los riesgos, los equipamientos que hay en un centro de datos, ¿no? Al igual como en esos tipos de instalaciones que han mencionado, mineras, petroleras, etcétera, igual, ¿no? ¿No? Porque conforme avanzábamos el proyecto, ya hay instalaciones, o mejor dicho, infraestructuras, con sus respectivos equipamientos e instalaciones que ya estaban implementadas, que todavía no entraban en operación, pero ya estaban, y algunos estaban en etapa de pruebas, pero se tenía que seguir haciendo la implementación hasta terminar todo el proyecto, ¿no? Entonces, esos riesgos que no solo eran para el personal a la hora de ingresar, como riesgos eléctricos, riesgos de altura, ¿ok? Entre otros. Entonces, qué riesgo también, conforme se avanzaba, estaban poniendo en peligro las infraestructuras con sus respectivos equipamientos, ¿no? Por eso dice ahí, ¿no? Proteger al personal y las respectivas infraestructuras. Contra riesgos como, por ejemplo, puede ser un riesgo de incendio, una mala instalación eléctrica donde se ha sobrecargado, ¿ok? Entonces puede generar un incendio que está poniendo, valga la redundancia, ese riesgo, no solo a la persona, sino también lo que hay al interior. O tema térmico, la temperatura. Los equipos netamente electrónicos, porque en un data center hay equipos electrónicos, todo es equipamiento electrónico, al menos lo que hay ubicado al interior del centro de cómputo, todo es equipamiento electrónico, son equipos electrónicos de cómputo o equipos electrónicos de telecomunicaciones. Los equipos electrónicos comienzan a fallar con el tema térmico, cuando la temperatura comienza a aumentar. Esos equipos solo trabajan a un cierto rango de temperatura, o mejor dicho, la operación es confiable. Pero también la temperatura comienza a aumentar, nos afecta a nosotros, porque nos comenzamos a estresar y al estresar, ¿lo que pasa? Comenzamos a transpirar mucho más de lo normal, entonces nos estamos deshidratando. Entonces, está afectando el tema térmico a mi salud, al igual como, digamos, a la salud de los equipamientos e infraestructuras. A exposición a ciertas sustancias químicas, que sí, puede haber algunas sustancias químicas,
A la hora de que, por ejemplo, en algún lugar X, que no sea un data center, usan ciertas sustancias para el tema de limpieza. Esas sustancias pueden ser muy tóxicas, no solo para nosotros, sino también para los equipamientos, porque esas sustancias se van a emanar conforme la han usado para el tema de la limpieza del piso, ¿ok? Entonces esas sustancias se van a emanar en el ambiente. Y como están en el ambiente, y en el ambiente, ¿qué cosa hay? Está el aire, o sea, hay oxígeno. Entonces, no solo, como decir, que nosotros solo lo vamos a aspirar, sino que también, de alguna manera, por decirlo así, los equipos también lo van a aspirar. Y entonces esas sustancias van a afectar porque van a empezar a corroer. El tema del ruido. El ruido nos va a afectar a nosotros, nuestra audición. Pero el ruido también afecta a los equipamientos. Porque estamos hablando del ruido mecánico, no del ruido eléctrico, sino del ruido mecánico. O sea, son vibraciones. Y entonces va a haber una afectación. Por ejemplo, el ruido que genera el grupo electrógeno. Entonces, el grupo electrógeno que se instala en un centro de datos debe cumplir ciertos rangos o parámetros acústicos. Es más, los equipos, por ejemplo, nuestra laptop, nuestra PC genera un ruido. Ahora imagínate los equipos que están al interior del centro de datos, los servidores, etcétera, generan mayor ruido. Entonces, ese mayor ruido mecánico genera una vibración. Entonces, el mismo ruido que generan los equipos, ahora imagínate, pues tienes una fila de gabinetes, el ruido que va a haber, ¿no? Entonces, esos ruidos en realidad nosotros no deberíamos ni sentirlos que vamos a un centro de datos. Entonces, esos equipamientos deben estar dentro de los rangos y los parámetros que emanan las normas estándar y reglamentos para que no nos afecte a nosotros, nuestra audición, y tampoco no afecte la operación. Porque esos ruidos al interior, ¿qué van a hacer? Van a afectar la operación de los equipamientos. Los equipamientos van a empezar a fallar. Sus procesos no son confiables por el mismo ruido que ellos mismos generan. A la siguiente lámina, por favor. Es un webinar, no me voy a extender mucho. Tengo como dicen muchos amigos, tú eres muy loro, hablas mucho. Ahora, entonces, la seguridad y salud de un centro de datos, ¿qué involucra? Primeramente, el fiel cumplimiento de quién, normas, estándares y reglamentaciones, o reglamentos, como quieran llamarlo. Tanto de lo que es para salvaguardar la integridad de las personas, como también de las infraestructuras y instalaciones, o sea, de la operación. Entonces deben ser normas que estén vinculadas, en este caso, hacia la industria de los data centers. Y en algunos casos, ciertos reglamentos que directa o indirectamente pueden tener una vinculación. Ya que hablamos de seguridad y salud laboral, entonces debemos de cumplir, por ejemplo, todos los reglamentos de salud laboral. En nuestro caso, en nuestro medio, todas las que hayan desarrollado o sean, digamos, brindados
por el Ministerio de Transportes, perdón, por el Ministerio de Trabajo. Bueno, ahora no sé qué nombre tiene, Trabajo y Empleo. Bueno, cada gobierno que viene le para cambiando, ¿no? El nombrecito, ¿no? Entonces, hay normas sobre el tema de seguridad y salud. Entonces, para empezar, esos reglamentos debemos de cumplir. Y luego, otras normativas vinculadas hacia los centros de datos. Y donde ahí también, digamos, como normas de buenas prácticas, llamémoslo así, tal vez se puedan contemplar las que de alguna manera nos puedan brindar los fabricantes. O sea, acá es válido todo. Entonces, a ver, creo que ¿puedes retroceder un ratito la lámina anterior? Ok, ahora sí, 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 sigamos ya. A la que sigue, a la que habías puesto ahora sí, por favor. Entonces, ahora vamos a ver los riesgos para la salud y seguridad. ¿Ok? Uno son el estrés térmico. O sea, en un centro de datos se generan grandes cantidades de calor. O sea, demasiada carga térmica. Es más, eh, eh, cada vez los equipos sí, servidores, todos esos equipamientos de TICs que están alojados en un centro de datos son mucho más compactos, mucho más pequeños, pero ¿qué pasa? Que como consumen grandes, o mejor dicho, generan grandes potencias, entonces igual, generan más calor. Entonces hay gran calor dentro de un centro de datos. Por eso que el personal que va a estar solo entra al centro de cómputo por un tiempo determinado, mínimo. En un centro de cómputo no vamos a encontrar al interior personal laborando en el horario de 8 a 6, de 9 a 7 o de 9 a 6, no. Solo están ahí por un momento específico. La labor que tengan que hacer rápidamente y luego salen, porque si no los van a afectar. Imagina, déjalos ahí pues que vayan a trabajar de 8 a 6, esa persona ya lo sacas de manera horizontal, ¿no? Porque ya se deshidrató. Ahí lo vas a encontrar desmayado, ¿no? Entonces, esas cosas es lo que se tiene que ver, ¿no? Porque miren, ahí, por ejemplo, como dato, lo he puesto, ¿ah? En los grandes centros de datos, por ejemplo, mira cómo producen 20 o hasta 50 megawatts, y eso que me quedo corto. El que sigue. Seguimos, por favor. Entonces, ante el estrés térmico, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué estrategia deberíamos de tener? Implementar sistemas de refrigeración avanzados. Los trabajadores deberían de usar equipos de protección. Ahora, esos equipos, ese sistema de refrigeración avanzados y adecuados debe ser durante en cualquier etapa del ciclo de vida. O sea, hablan de construcción. En la etapa de construcción, con mayor razón, va a ser calor. ¿Ok? Y en la etapa de operación, porque hemos dicho que esos equipos, los equipos que están alojados en los gabinetes generan mayor calor. Entonces, deben ser los equipos adecuados. Y por otro punto es, en la etapa, por ejemplo, de la construcción, quienes van a estar haciendo la labor en esa etapa deberían de alguna manera usar los equipos adecuados, ¿ok? Y para el tema del estrés térmico, usar, como dice, chalecos refrigerantes, ¿ok? Seguimos, por favor. Problemas de calidad de aire y la mala ventilación. El tema de polución, contaminantes parecidos a la polución, van a afectar a la salud de las personas porque vamos a aspirar el polvo y eso nos va a ocasionar, digamos, afectaciones respiratorias. ¿Okay? Siempre vamos a estar enfermos, ¿no? De afecciones respiratorias. Y a los equipos también. O sea, ya dentro de lo que es la operación también los va a afectar. La polución que ingresa a los equipos, imagínate que una polución ingresa a tu computadora o a tu laptop
Ahora imagínate los equipamientos que hay en un centro de datos que son mucho más eh, sensibles, delicados, entonces va a afectar la operación. A ver, la siguiente lámina, por favor. La que sigue, por favor. Exposición a campos electromagnéticos, ¿no? Entonces, los equipos que van a estar alojados en el centro de datos emiten campos electromagnéticos, ¿no? O sea, cuando hablamos de campos electromagnéticos, o sea, emiten EMIs, ¿ok? Eh, Aunque, bueno, también se le puede considerar como otro tipo de perturbación eléctrica, ¿no? Y la exposición prolongada a ellos puede suponer riesgos a la salud de los trabajadores, de alguna manera. Eh, la concienciación sobre los peligros de los campos electromagnéticos, perdón, es fundamental durante las fases de construcción y operación del centro de datos. O sea, en esa fase dentro, que son el ciclo de vida, este tipo de problemática se debe tomar con pinzas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución ante esta problemática? La siguiente lámina, por favor. ¿O cuál es la estrategia a seguir? Diseñar un centro de datos que minimice la exposición sobre esto y proporcionar, como dice, los detectores adecuados a los trabajadores. Hay unos equipamientos en el cual el trabajador va a determinar sobre estos temas, digamos, en los campos electromagnéticos, ¿no? Y lógicamente pruebas, hacer pruebas periódicas para poder determinar la magnitud de estos campos electromagnéticos. Avanzamos, por favor. Los riesgos ergonómicos, ¿no? Como el tema de el levantamiento, las malas posturas, digamos, el estar sentado. De repente, los muebles no son los adecuados, no tienen, digamos, la, la forma ideal para una buena postura. En un centro de datos también vas a encontrar como si estuvieras con tu PC o tu laptop. Entonces, no estás, digamos, a una altura adecuada. Y entonces estás encorvado. Entonces, a la larga, eso te va a ocasionar afectaciones musculares, entre otros, ¿sí? O a la hora que levantas cierta carga, ¿no? Entonces, y no tienes, pues, los implementos adecuados. Entonces, ¿cuáles son las soluciones o la estrategia? A la siguiente lámina, por favor. Utilizar herramientas ergonómicas. Luego, la capacitación al personal sobre estos temas, estos tipos de temas, ¿no? Donde se le va, si tienes que cargar algún peso, alguna carga, entonces, ¿cuál es la postura adecuada o ideal para poder levantar esa carga? Hay toda una postura, ¿ok? Sigamos, por favor. A exposición a sustancias químicas, ¿no? Entonces, como hemos dicho, estas sustancias pueden ocasionar o poner expuestos nuestra salud, como también la operación de los equipamientos, ¿no? Entonces, con respecto a esto, ¿qué cosa es lo que debemos hacer? La siguiente lámina. Primero, el almacenamiento. Segundo, la manipulación de estos, ¿no? Adecuadamente. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, cuando tengas de alguna manera que vas a utilizar eh, sustancias químicas, ¿ok? Ya sea lejía o lo que fuera, o para otros temas, inclusive para el tema de mantenimiento. Eh, Porque, por ejemplo, los equipos de fuerza, como son el caso de el grupo electrógeno,
En el caso de la subestación, etcétera, se le tiene, dentro del mantenimiento está el tema de limpieza, ¿ok? Y entonces usa ciertas sustancias. Entonces, lo que se tendría que hacer es eh, tener todo el historial de ese tipo de sustancias. Hay un término técnico que no me acuerdo, en minas se manejaba, y se usaba sobre de cada elemento químico, ¿no? Y por ejemplo, ya sea cera, lejía, lo que fuera, o lo que usábamos, por ejemplo, para los equipos, para el tema del aislamiento, de subir el aislamiento, como ¿no? Son ciertos elementos, eh, se hacía un manual de cada de estos productos, de cuáles es la afectación, o sea, cuáles son los elementos que tiene ese producto, qué puede ocasionar hacia las personas y si hubiera algún tipo de afectación que puede ser afectación uno 2 3 lo que fuera, cuáles son las soluciones a cada una de esas afectaciones. Entonces, eso podría ser también una estrategia, una solución, ¿no? Muy aparte de lo que se está poniendo acá, ¿no? Avanzamos, por favor. La contaminación acústica que ya hemos mencionado en un momento, ¿no? El tema del ruido. ¿Cuántos decibeles son lo establecido? ¿No? Entonces, acá hay dos cosas. Uno, eh, el cumplimiento de las normas con respecto al tema de la contaminación acústica, el nivel de decibeles, o sea, del ruido mecánico, ¿ok? En base a lo que indican, digamos, los reglamentos dados por el ente rector, que en este caso sería el Ministerio de Trabajo, ¿ok? Pero también tienes por el otro lado, ¿qué cosa lo que indican? Por ejemplo, con respecto a esto, las normas y estándares dentro de la industria de los data centers. ¿Okay? Ah, ¿cuántos son los decibeles idóneos y permitidos para la planta eléctrica, o sea, el grupo electrógeno? Para el ruido que genera el UPS, para el ruido que pueda generar el transformador de aislamiento, para el ruido que pueda generar netamente los equipos de TIC, como equipos de almacenamiento, equipos como servidores, etcétera, etcétera. Entonces, por ese otro lado, es importante, como digo, lo que indican las normativas y de la mano lo que puedan brindarnos información como buenas prácticas por parte de los fabricantes y o proveedores de estos tipos de equipamientos. Sigamos. ¿No? Bueno, ahí está parte de la estrategia, ¿no? Avanzamos, por favor. Hay otro tema que es el tema del riesgo al arco eléctrico. Yo le he querido separar porque este punto puede encajar dentro de lo que es la seguridad eléctrica como tal, pero también lo podríamos tomar como un punto aislado dentro de lo que es la seguridad eléctrica. Y este peligro del arco eléctrico, lamentablemente, no solo en el centro de datos, en todo entorno laboral no lo toman en cuenta. Y hay que tomarlo en cuenta desde el punto de vista como personal que labora en un centro de datos, ¿sí? Y también con mayor inco, diría yo, quienes están o van a hacer labores de mantenimiento. No, por eso digo que yo lo he sacado fuera de lo que es seguridad eléctrica, porque es muy extenso esto, ¿no? Y eso me hace recordar cuando estaba un tiempo metido en el tema de seguridad eléctrica y daba charlas y cursos sobre esto, ¿no? Y digamos un poco para meterles con fuerza o de mala gana, por decirlo así, el tema de la prevención, esa cultura de prevención, yo les pasaba un video. Lógicamente, antes de pasar el video decía,
quienes eran personas susceptibles, no, mejor no vean el video. ¿Por qué? Porque en ese video eh, que yo le mostraba eran dos trabajadores del área eléctrica que entraban a hacer el mantenimiento a una subestación. Y en el video se ve cómo están haciendo el mantenimiento, ¿ok? Y hace unos momentos vimos dentro de uno de los riesgos el tema de contaminación por el tema de la polución, o sea, el polvo, ¿ok? Entonces, el polvo si se genera en nuestra casa, a pesar que barremos todos los días y tal vez 2, 3 veces al día, ahora imagínate pues en otro centro de labores y en un centro de datos, donde también no hay la cultura del tema de limpieza. ¿Ok? Y entonces, esa acumulación de polvo, a la hora que tú vayas a hacer algún tipo de manipulación, entonces va a haber un roce, entonces estás generando estática, y esa estática puede generar que un chispazo. Entonces, ¿qué cosa va a haber en tu centro de datos? Va a haber boom, ¿no? Ya sabrán que es boom, ¿no? O sea, se va a generar una bomba, o sea, una explosión y una gran bola de fuego. Entonces, se genera una explosión y se genera un incendio. ¿Sí? Entonces, imagínate si eso puede ocurrir solo con el personal que no se dedica a hacer mantenimiento, que solo está viendo la operación, que el data center no pierda la disponibilidad, ¿ok? Que digamos que la data esté bien, etcétera, no, o sea, labor cotidiana y que pueda haber una fricción y se genere eso. Ahora imagínate el personal que va a hacer mantenimiento, donde en el caso del personal de TI que está dentro del centro de cómputo, eh, la, cuando se hace la limpieza, por ejemplo, de un centro de datos, y también es otro campo muy específico, que solo lo pueden hacer personal que está capacitado para hacer esto, ¿ok? Cuando encuentras un centro de datos que tiene piso técnico, levantas el piso, es como que levantas una alfombra y todo lo que has barrido, como una vez encontrado el tacho de basura, todo lo has dejado debajo de la alfombra. Igual vas a encontrar. Y como decía, en ese video se ve ese personal y se ve como un personal sale de la subestación para traer una herramienta, da unos 5 pasos saliendo de la puerta de la subestación. Y el otro personal se había quedado adentro haciendo un movimiento. Y en eso se escucha ¡pum! Y se ve en el video, porque ese video es de un caso real. Porque había en ese lugar donde estaban haciendo esa labor, había cámaras. Y la cámara ha captado todo. Y ahí se ve cómo se genera una explosión y una bola de fuego. Pero a la hora que se generó la explosión, se ve cómo por los aires al interior vuelan los restos del personal que se había quedado al interior. O sea, lo destrozó. Es como si le hubieras tirado a él directamente una granada. Entonces, este tema es importante, pero tampoco le toman en cuenta. ¿Sí? Entonces, ante esto, ¿cuáles son la solución? Avanzamos, por favor, para ver la solución y ahí ir a la última parte de este webinar, ¿no? Implementar capacitación, brindar a los trabajadores los equipos adecuados. Y aún así, o sea, cuando hablamos de equipos adecuados es los guantes, zapatos, la vestimenta, los cascos, los lentes adecuados para hacer trabajo de este tipo. ¿Sí? Porque si se genera una explosión, imagínense la gran temperatura que va a haber. Entonces tiene que ser con material adecuado. Y no lo hace. Entonces, importante la capacitación. Y para esto trabajar con normas y estándares. Entonces, dentro de esa capacitación, el personal tiene que conocer las normas y estándares. Como por ejemplo, el estándar que ve sobre este tema es la NFPA, la 70B. Sigamos a la siguiente lámina. La siguiente lámina, por favor. Los riesgos eléctricos. Ahora sí, dentro de lo que es seguridad eléctrica. Tenemos el riesgo, bueno, esta ha sido la estrategia, pero bueno,
vamos a ver el tema de contactos directos, contactos indirectos, el tema de sobretensiones, entre otras. Contactos directos porque tal vez puede haber algún tipo de instalación que no está protegida, no cumple con las normas y los estándares, en especial en nuestro medio, no cumple con lo que dicen o lo que indica el reglamento, perdón, el Código Nacional de Electricidad, el tomo de utilización, y mucho menos las normas de seguridad eléctrica. Entonces, esas instalaciones eléctricas están expuestas, no están protegidas, no tienen un medio de protección mecánica. Y entonces tú tocas directamente y te vas a electrocutar. A eso es un contacto directo. O un contacto indirecto. De repente no se están haciendo los mantenimientos adecuados. Y hay a algún equipo que algún cable o de alguna manera la carcasa se está energizando. Entonces tú tocas la carcasa y te va a pasar un choque eléctrico. El tema de las sobretensiones que van a afectar a los equipamientos y o instalaciones, o sea, hacia la operación. Entonces, ¿dónde está la seguridad de tu centro de datos? Entonces, estrategias, igual, la formación, la capacitación sobre el tema. El personal tiene que estar constantemente capacitado sobre el tema de seguridad eléctrica o digamos seguridad y riesgo eléctrico. Los protocolos a seguir y cosas así. Avanzamos. Seguimos, por favor. En la siguiente lámina, por favor. Trabajos en altura. Entonces, si vas a trabajar de alguna manera a hacer ese tipo de labores, entonces también contemplar todos los medios adecuados, identificar los riesgos. Entonces, esto quiere decir que tienes que hacer una inspección antes de hacer tu labor. Y dentro de las estrategias, hacer una planificación, ¿no? O sea, lo que está en la siguiente lámina, hacer una planificación, utilizar todos los elementos o herramientas para este tipo de trabajos. Entonces, hay normas de buenas prácticas que a veces impone cada organización. Por ejemplo, me acuerdo cuando trabajábamos en las mineras o en las empresas operadoras de telecomunicaciones o petroleras, si teníamos que hacer algún tipo de trabajo en alturas, nos obligaban, si la altura estaba como mínimo 1,80 m, ya estábamos obligados a usar a lo que le llaman el, la línea de seguridad, o otro a veces lo conocen como el tema del arnés. O sea, tenías que tener esa línea de vida, por si una mala maniobra, entonces esto va a evitar que te caigas de esa altura. Ok, seguimos, por favor. Ya estamos ya en la parte final. Vamos a... Avanzamos. La que sigue, por favor. A las mejores prácticas para la seguridad y salud. Información y actualización periódica sobre la seguridad. Brindar toda la información respectiva que tenga que ver sobre esto. No, pero sí se habla la formación continua mediante sesiones informativas y actualizaciones periódicas. Sesiones informativas que ofrezcan oportunidades para abordar riesgos emergentes. La que sigue. Uso adecuado del mantenimiento de los equipos. Debe
haber todo un plan. O sea, en el tema de mantenimiento se debe hacer todo un plan y un programa. Eso te va a ayudar mucho con respecto al tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque no va a haber improvisaciones. Entonces vas a poder, de alguna manera, dentro de ese plan, ver el tema dentro de la estrategia sobre el tema de la seguridad para evitar accidentes. La que sigue. La siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Los equipos, bueno, protección integral o los famosos EPP, ¿no? Los equipos de protección que se deben usar. Entonces, usar los equipos de protección acorde a la labor que vas a hacer. ¿Cuál es la labor que vas a realizar? ¿Serán el tema de eléctricos, o sea, de la electricidad? ¿Serán el tema mecánicos? Entonces, dependiendo de la labor que vayas a hacer, usa los equipos adecuados. Y por ejemplo, en el caso de si vas a hacer labores en cuanto vas a trabajar con energía, entonces, dentro de esos equipos que vas a utilizar para tu protección, utilizar los equipos acorde, por ejemplo, aquí, a la tensión o voltaje con la que vas a trabajar. Porque vas a hacer en un data center ahí, hay el tema de alta tensión, media tensión y baja tensión. Entonces, si tú vas a usar equipos de baja tensión y te vas a irse a hacer labores de media o alta tensión, esos equipos no te van a proteger de nada. Entonces, usar los adecuados. La que sigue. El tema de regulación de temperatura y humedad. Entonces, ¿qué cosa es lo que debes hacer? Mantener los niveles o los rangos óptimos. Uno, para la operación de los equipos y dos, para las personas. Por ejemplo, en el centro de datos, en el centro de cómputo específicamente, donde están todos nuestros equipos, servidores, etcétera, se habla que la temperatura debe ser no menor a 18 ni no mayor a 27 grados centígrados. A ver, ponte a trabajar a 18 grados centígrados. Hace un frío horrible, ¿no? Entonces, pero los equipos electrónicos tienen que estar a esa temperatura, pero nosotros, los seres humanos, no. No somos equipos electrónicos. Entonces, la temperatura tiene que estar dentro del punto de la operación. Ok, para los equipos 18 y 27. Pero entonces, si vas a trabajar a esa temperatura, o tienes que ingresar al centro de cómputo por alguna labor X, entonces debes estar con todos los implementos adecuados para poder soportar esa baja temperatura. Ok, la que sigue, por favor. El tema de filtración del aire es fundamental, dice, para evitar los contaminantes, o sea, partículas contaminantes como polución o partículas metálicas, etcétera, ¿no? Eh, Porque esto van a afectar la operación confiable de los equipamientos, ¿ok? Eh, pero también para el caso de las personas, utilizar filtros. Por eso que los equipos de aire acondicionado se instalan filtros, ¿sí? Para evitar el tema de la polución. Entonces, en los equipos esos filtros son, digamos, como que van a capturar este tipo de contaminantes, el tema de polvo o similares, ¿ok? En la época por ejemplo, ya que hablamos dentro de lo que es salud, en la época de la pandemia eran importantes estos tipos de filtros, ¿no? Porque se decía que el virus viajaba,
¿no? Estaba en el ambiente, ¿no? Entonces, cuando la persona estornudaba, no. Entonces, se usaban estos tipos de filtros que eran unos filtros tipo quirúrgicos. Los mismos filtros, como por ejemplo el tema de filtros ELPA, que se utilizan en los quirófanos, porque en los quirófanos usan esos tipos de filtros para casualmente evitar que entren y salgan bacterias y virus. Entonces, esos tipos de filtros, tipo quirúrgicos, se utilizaron en el tema, en la época de la pandemia y se ponían en los equipos de aire acondicionado, ¿no? Para estar dentro de lo que es el tema de seguridad o el tema de la salud. Ok, creo que ya estamos en la última, creo que la que sigue, me parece. Avanzamos. Los planes de respuesta de emergencia, desarrollar esos planes, pero no solo desarrollarlos, sino pruébalos. ¿De qué vale que lo desarrolles y quede en el papel y nunca lo pruebas? ¿Cómo sabes si mañana más tarde van a funcionar o están funcionando bien? Entonces, esos planes que se llaman los DRP, los planes de respuesta al desastre, entonces hay que probarlos para ver en dónde estamos fallando y cuáles son las mejoras. El que sigue. Revisiones programadas. Hay que hacer las inspecciones y revisiones adecuadas. Ya si es que deseas, puedes irte más allá, hacer una auditoría. Y en la auditoría, parte de lo que hemos mencionado durante el tiempo que hemos hecho este webinar, se van a detectar esos puntos críticos o esos riesgos. Entonces, empecemos al menos por inspecciones y revisiones, que también es parte de la seguridad. En esas otro tipo de instalaciones, como les mencionaba, las telecom, las mineras, las petroleras, se hace esto. ¿Para qué? Eh, por el tema, más que todo, dentro de lo que es la salud y seguridad, y más que todo el salud, porque se acostumbraba mucho por parte de los trabajadores utilizar las herramientas hechizas. ¿A qué le llamamos las herramientas hechizas? O sea, herramientas que yo las fabrico, ¿ok? Pero esas herramientas no me brindan ningún tipo de seguridad. O sea, yo mismo fabricaba mis alicates, por decirlo así. Pero esos alicates no tenían una buena aislación. Entonces, hay que revisar si los equipos están, digamos, adecuadamente, si por ahí no está suelto un cable y que está haciendo contacto con la masa metálica, o sea, con la carcasa, y que puede generar mañana más tarde un accidente, o no solo un incidente, sino un accidente. Entonces hay que revisarlo. Seguimos, por favor. Y las inspecciones rutinarias de las instalaciones, el día a día. No solo es, porque yo las programo cada 6 meses o una vez al año, no, sino el día a día. En el data center se hace esto. Hay personal adecuado, ¿ok? Que es parte de la gerencia o del área de operaciones que se dedica a esto. Y es más, el personal que labora, que le llama el personal de planta, que pertenece al área de operaciones, ¿okay? Cumple su turno de 8 horas. ¿Okay? Entonces, el personal revisa, hace esas inspecciones rutinarias. ¿En qué condiciones me está dejando mi antecesor? ¿Ok? ¿Y o sea, en qué condiciones yo las estoy recibiendo? Entonces, yo verifico. Porque una cosa es lo que él le haya expuesto en el papel, oye, todo está ok, y si en la práctica no está como él ha puesto. Entonces verifico lo que él ha puesto, si realmente
Sí, los equipos de sistema de aire acondicionado que están instalados, los equipos de precisión, están en la temperatura adecuada, la humedad adecuada, en lo que dice en su informe de mi compañero que ya sale de su turno, que no están afectando ni la salud mía, porque yo estoy entrando a inspeccionar al interior, ¿ok? Y mucho menos la operación confiable de los equipos. Entonces, esas labores se hacen diariamente, que se llaman las labores del día a día. ¿Ok? Avanzamos y ya para ir terminando, creo que ya estamos por terminar, si no me falla. ¿Ok? Entonces, como le decía, el tema de la seguridad lo hemos a través de este webinar visto desde otro ángulo, tanto el tema de seguridad como el tema de salud, ¿no? Que, como mencioné, al iniciar este webinar, mm, muy poco o nada se toca sobre este tema. Y, bueno, no sé si hay algunas consultas, algunas inquietudes por parte de los participantes. Muchas gracias, ingeniera Carlos. Justamente estamos Oh, ahorita no, viendo el no está. espacio para preguntas, chicos. Tenemos el chat del Meet para que puedan hacerlas llegar. Igualmente pueden levantar la manito del Meet para darles el acceso al micro. Igualmente, chicos, ya se está dejando por el chat del Meet lo que es el registro de asistencia. Recuerden para poder sacar sus certificados. Vamos a aprovechar estos momentos para hacerles recordar que ya tenemos una serie de eventos programados. Este 17 tenemos el evento que es con la señorita Yera, al igual que es la presentación del tomo 1 de las normas técnicas peruanas, ¿sí? Luego tenemos el día, un segundito, ya. Tenemos el día 23, la presentación del segundo tomo de normas técnicas peruanas, y el 31 de este mes, el mes de mayo, vamos a tener un evento por el Día Internacional de las Telecomunicaciones, así que estén atentos a nuestras redes. E igualmente los invitamos a averiguar más sobre lo que son las normas técnicas peruanas y sobre el INACAR, en especial lo que es el Comité de Redes y Tele. Ok, tenemos la primera pregunta que es de Joseph Rojas González, que dice: buenas tardes, muchas gracias por la charla. ¿Cada cuánto es recomendado realizar operaciones de hardening en mis data centers? Perdón, ¿cada cuánto tiempo es operar la... De hardening en mis data centers. o- las operaciones de... No lo escuché. Hardening. ¿A qué se refiere con hardening? Joseph, si estás aquí, puedes prender tu micro y explicarnos un poco más sobre tu consulta, por favor. Ya, se refiere a lo que es el proceso de actualización y parches de seguridad en los data centers. Ah, ok. Esto se puede hacer, digamos, eh, lo, lo reglamentario, a lo que te dicen las normativas, es que todas estas cosas debes hacerlo, digamos, anualmente. ¿Ok? Pero las buenas prácticas nos puede llevar a otra cosa. Las buenas prácticas nos puede llevar ante, digamos, un riesgo latente, no esperar el año. Se podría hacer antes para actualizar. Por ejemplo, en el caso de uno de los estándares que es BICSI, contempla el tema del plan de seguridad del data center y está encaminado sobre eso, que anualmente se debe de actualizar ese plan de seguridad, ¿ok? Pero la excepción está ante, digamos, un riesgo X, porque
por ejemplo, puede haber, no sé, dentro de, antes del año, que debería ser la actualización, se hizo, digamos, obras, ¿ok?, en tu centro de datos o en el edificio que aloja tu centro de datos, dependiendo del tipo de centro de datos que tú tengas. Y entonces eso amerita de que dentro del punto de vista de seguridad, ya no tengas que esperar hasta el año, porque el riesgo ya está. Entonces tienes que hacer la actualización. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Sí, muy bien. Pasamos con la consulta de Marco Prado. Nos dice, una consulta. Entonces, para el ingreso, trabajo, supervisión in situ de los data centers, debe ser impoluto, sanitizados en todos los sentidos sobre los instrumentos e indumentaria necesaria. ¿Es correcto? Sí, si vas a hacer inspecciones, lógicamente que para hacer cualquier labor en el centro de datos tiene que estar con todos los implementos adecuados. ¿Ok? Eh, por ejemplo, en algunos centros de datos, cuando vas a ingresar al interior del centro de cómputo, donde están tus equipos, tus servidores, eh, tienes que entrar con implementos y se utiliza, digamos, en la muñeca, una muñequera para evitar el tema de la estática. O sea, que tú ingreses estática al interior, que también es parte de la seguridad. Entonces, tienes que utilizar todo tipo de implementos para ver el tema de la seguridad y salud del centro de datos. Eso es obligatorio. Para eso, lógicamente, para poder hacer ese cumplimiento, ya tendríamos que irnos a otro tema, que es la administración del centro de datos, donde esto que estamos mencionando con respecto a tu pregunta, eh, se contempla dentro de la administración. Entonces, está dentro de lo que son protocolos o dentro de lo que son reglamentos, que algunos le llaman, y puede ser dentro del reglamento del uso adecuado del centro de datos. Entonces, esto ya es parte de la administración del centro de datos, donde el tema, por ejemplo, de seguridad y salud es absorbido en lo que es administración del centro de datos. ¿Ok? No sé si hay alguna otra Sí, pregunta, tenemos consulta. una última pregunta que es de Mary Ábalos, que nos dice, ¿cuál diría que es una falla común en cuestiones de medidas de seguridad? Ok, ¿cuál es la falla común? Yo diría, son muchas, ¿ok? Eh, pero yo te diría que la falla común es, digamos, a ver, ¿cómo podríamos decir? El exceso de confianza. Esa es la falla más común, ¿no? A pesar que en muchos, no solo un centro de datos, en muchos, como mencioné, en las mineras o petroleras, ¿no? Como les dije, ahí te dan todo el tema de seguridad es a uno de prioridad, pero por parte del personal a veces hay el exceso de confianza. Tienen todos los protocolos, tienen las normativas, los reglamentos, pero dicen, no, ¿sabes qué? Esto nunca ha sucedido y no va a suceder. Entonces, ¿para qué quiero el protocolo? ¿Para qué voy a usar esto? O sea, el exceso de confianza. Ese es uno de los grandes, yo diría, error común que se tiene, ¿no? Al menos en lo que yo he comprobado en muchas inspecciones o auditorías que hemos hecho a centro de datos y ambientes de TI. El exceso de confianza. Que lo meteríamos dentro del grupo de errores humanos, dentro de tantos grupos que hay de errores comunes en un centro de datos, ¿no? Ok, Molly, Vale, tenemos una última pregunta perfecto. que es ¿qué plena, que nos dice, ¿existe una frecuencia recomendada para validar un plan de recuperación de desastres? Sí, hay todo un esquema para un DRP, ¿no? El plan de recuperación de desastre, que está dentro de lo que es, digamos, la continuidad del negocio, ¿ok? Y entonces
de continuidad de negocio y tu data center ahora es un negocio, ¿ok? Entonces, hay normas y estándares de continuidad de negocio, ¿no? Y entonces, tienes que trabajar con esas normas. Y esas normas te van a dar todo, digamos, lo que deberías hacer dentro de lo que es tu DRP. Te da todo, digamos, todo el esquema a cómo debes armar tu DRP. Chicos, ¿hay alguna pregunta más? Justo nos comenta Joseph, ¿dónde puedo consultar esas normas recomendadas? Ok. Eh, Esa norma la puedes, bueno, la puedes consultar en internet. Hay, por ejemplo, tú digitas sobre lo que son normas de continuidad de negocio y te van a salir todas las normas. Hay dos normas para el tema, bueno, en realidad son tres, porque también hay una NFPA y hay otras sobre el tema de continuidad de negocio. Lógicamente que no están, digamos, es un extracto, ¿no? De las normativas, ¿no? Y netamente sobre el tema de centros de datos, sobre el tema de infraestructura de los centros de datos, bueno, ya las normas las puedes consultar en cada organización o ente normativo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las normas peruanas, tendrías que consultarlas a través de INACAL, ¿no? En el caso de INACAL, ingresas a la página de INACAL, a la web, y hay un link que es librería o biblioteca, algo así, que recién lo han implementado el año pasado. Y entonces tú ingresas a ese link y digitas la norma que tú quieres, o digitas sobre centro de datos y te van a salir las normas de centro de datos. Y ya te salen las normas solo para visualizarlo y te dan 3 días de visualización. En el caso de los otros entes rectores de normas de centro de datos, es bien complicado, ¿no? No tienen eso para revisar. Directamente te mandan a que compres la norma. Listo, señores. Si no hay más preguntas, bueno, por mi parte, espero de alguna manera haber cumplido con el webinar y, digamos, lo poco o mucho de mi experiencia y conocimiento les haya satisfecho a sus inquietudes. Agradecer en este caso, a Creates nuevamente por la invitación, ¿no? Tanto a Samir como Molly, ¿no? Y bueno, cuando gusten, en cualquier momento dispuesto a poder apoyarlos. Muchísimo dinero. Ok, Samir, Saúl, perdón. Eh, no, ahora vamos a hacer la presentación de los próximos eventos que vienen para que estén atentos y se puedan inscribir a, a lo que se viene, lo mencionamos, que es el tema del aprendizaje artificial de la teoría. Ahí el chat del mismo Meet se va a compartir para que puedan inscribirse. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Ninguna? ¿Qué tal, chicos? Estamos aquí para recordarles que justamente este mes de mayo ya venimos con un ciclo de ponencias, empezando ya con el día de hoy que hemos tenido nuestra charla sobre seguridad y salud en el trabajo, especialmente en el entorno de los data centers. Luego tenemos la charla que va a ser para el sábado 17 de mayo, tenemos dos, que va a ser aprendiendo IA desde cero de la teoría a la práctica, que es con la ingeniera Yera Flores. Igualmente tenemos sobre el webinar de actualización sobre el primer tomo de normas técnicas peruanas que se ha emitido, donde vamos a tener un espacio para reforzar los conocimientos técnicos y estar al día con estas normativas de hecho. Igualmente va a estar presente aquí el embajador del Comité Técnico de Normalización de Centros de Datos y de Ambientes de TI, que tenemos de parte de INACAL, el ingeniero Carlos Díaz. Y el 23 de mayo también vamos a tener lo que
va a ser la presentación del segundo tomo de normas técnicas peruanas, igualmente que son capacitaciones claves para el sector profesional e igualmente nos va a estar acompañando el embajador Carlos Díaz. Todo esto vamos a cerrarlo con el evento principal que será el 31 de mayo para el Día de las Telecomunicaciones, donde conmemoramos la importancia de las telecomunicaciones en el desarrollo de nuestra sociedad actual. Así que chicos, vayan teniendo las fechas marcadas dentro de sus calendarios y síganos en nuestras redes como Createch Academy, donde vamos a estar compartiendo los flyers y más información respecto de estos eventos. Un mucho gusto, chicos, de haberlos tenido el día de hoy y unas gracias en especial a quien es nuestro ponente del día de hoy, el ingeniero Carlos Díaz. Con todo esto, doy por finalizado el web. Muchas gracias a todos por su tiempo. Nos estamos viendo en una próxima.